Agradecerte, Señor, por la oportunidad que nos das de estar reunidos aquí en tu nombre. Y gracias nuevamente por tu palabra, porque nos recuerda con mucha frecuencia que tú eres quien nos capacita para ser instrumentos útiles en tus manos. La obra que has hecho en nosotros no es una obra del esfuerzo personal, sino es tu gracia obrando en nuestros corazones por obra del Espíritu Santo. Y Padre, a través de la vida de Saúl, que recién va a comenzar su reinado en esta porción de la Escritura, queremos pedirte que nos sirva de ejemplo para nosotros aprender y no cometer los mismos errores que a él lo llevaron al fracaso. Te pido que nos guíes y tu Espíritu Santo habla en nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Abre tu Biblia en 1 Samuel, capítulo 9. Vamos a terminar ahí en el 9 y comenzar el capítulo 10. Y a través de los capítulos anteriores vimos cómo el pueblo de Israel, por situaciones seguramente políticas, sociales, incluso por temas de guerra con sus enemigos, ellos tienen en su corazón el deseo de tener un rey como los demás pueblos que le rodean. Y Samuel les advierte los peligros de tener un rey, ¿no? Quizá políticamente, militarmente, era necesario tener alguien que le diera unidad, cohesión a las tribus, pero por otro lado, la idea del modelo teocrático de gobierno, es decir, Dios gobernando a través de la ley en los israelitas, sin duda se iba a ver debilitado. Y bueno, comenzamos entonces ya a ver a Saúl en estos capítulos, capítulo 9, y dice el texto lo siguiente, versículo 25. Primero de Samuel 9, versículo 25, y dice lo siguiente la palabra. Cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él, Samuel, habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y le dijo: levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante, y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Vamos a hacer aquí una primera pausa, hermanos. Uno puede observar a través de la vida de Saúl, pensando en el ejemplo de él, que él tenía dos grandes debilidades como persona. La primera era no saber esperar. Y la segunda era que tenía un corazón que tendía a la desobediencia. Y vas a ver a través de la vida de Saúl que estas dos situaciones, estos dos, pues no son virtudes, al contrario, son más bien lo opuesto, son las que llevaron al fracaso a Saúl
en su reinado. No saber esperar, no saber seguir instrucciones. Y vamos a ver cómo desde el principio el Señor está tratando con Saúl en estas dos debilidades. Porque el Señor quiere formar el carácter de Saúl, forjarlo en el yunque, para que pueda ser un instrumento útil en las manos de Dios. Cuando las personas que se dedican a la artesanía del acero quieren lograr una espada o una herramienta fuerte, duradera, pueden tomar cualquier barra de hierro, pero no está lista. Esa barra de hierro, para que pueda ser útil y sacarle el mejor provecho, tiene que ser calentada. A veces no una, 2, 3 veces, a veces echa a perder y hay que volver a juntar la masa, la materia prima y volverla a trabajar. Y no solo eso, tiene que ser golpeada en el yunque. Ahora sí que a punta de marrazos, ¿no? Y el calor, el acero se forja. Y Dios también quiere forjar nuestro carácter. Dios quiere darnos las cualidades necesarias para que podamos ser instrumentos útiles en sus manos. Porque Dios sabe que hay todavía muchas impurezas en nuestra vida. Hay cosas que necesitan cambiar. Hay cosas que a lo mejor la gente ni siquiera sabe, no las ve, pero Él sí. Y Él sabe lo que en el futuro esas cosas pueden representar para daño personal de las personas que nos rodean e incluso su propia obra. Entonces, Saúl tiene que aprender a esperar. Y también Saúl tiene que aprender a estar bajo autoridad. Si él va a ser rey de Israel, él tiene que entender, vamos ahorita a verlo más adelante, pero que no va a ser un rey como el del resto de los pueblos. El rey de Israel es siervo del verdadero rey de Israel, que es el Señor. Y Dios usa, hermanos, las pruebas, las dificultades, las tribulaciones que vivimos para forjar nuestro carácter. Yo pienso que si el hierro hablara, nos diría que no le gusta estar ni en la forja ni en el yunque, porque duele. Porque revela nuestras impurezas, porque muchas veces tenemos que pasar cosas sumamente difíciles para que nuestra arrogancia sea quebrantada y podamos con toda honestidad reconocer que Él es Dios, que nosotros somos sus siervos. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 3. Pablo dice lo siguiente: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce lo contrario a no saber esperar, ¿no? Y yo soy impaciente, y yo creo que la mayoría de ustedes también lucha con eso, ¿no? Llegas al supermercado, ¿no? Y
No sé si seas de los que miran las... Hay 20 cajas, pero funcionan 2 o 3, ¿no? Siempre pasa eso. Y luego eres de los que más o menos cuenta el número de las personas, ves cuánto llevan en sus carritos, ¿no? Y dices, esta es la fila más inteligente, ¿no? Porque nos creemos muy inteligentes. Y de repente vemos que la fila de al lado, la de 2 filas, es la que está avanzando más rápido, ¿no? Y o sea, hasta sentimos la ansiedad, la tentación de cambiarnos de fila porque estamos impacientes, ¿no? Pero Dios, al contrario de nosotros, es muy paciente. Incluso dice la Escritura que es tan paciente que Él mismo retarda su venida porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos pudieran proceder al arrepentimiento. Pero entonces esas tribulaciones, dice Pablo, nos gloriamos. La verdad que ellos estaban en otro nivel, ¿no? Entender que el dolor, que el sufrimiento, que los obstáculos de la vida forman parte de ese proceso que Dios tiene para nosotros de tenernos en la forja, en el yunque y formar nuestro carácter. Santiago también dice lo mismo, mira lo que dice en capítulo 1, versículo 2 y versículo 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Sí, este todavía está más superlativo, ¿no? Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué va a producir? Dígalo conmigo, paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos, maduros, cabales, sin que les falte cosa alguna. Entonces, hermanos, Dios nos está forjando. A veces usa cosas muy fuertes, a veces usa otras cosas, vamos a decirlo así, más ligeras. Pero Dios nunca, me lo digo a mí mismo, nunca busca nuestro mal. Si tú eres hijo o hija de Dios, eres un amado, eres una amada de Dios y nunca va a buscar tu mal. Él va a buscar nuestro bien. Aunque ahora no lo entendamos, aunque en el corto plazo digas, no lo veo, ¿dónde? ¿No? ¿Cuál es el plan, Señor? Yo llevo 5 semanas preguntando al Señor, ¿y cuál es el plan? ¿Sí? Los porqués, bueno, siempre surgen esas preguntas. Pero al final, yo creo que es más útil preguntarnos ¿para qué? ¿Para qué Dios me tiene en el yunque? Vamos al capítulo 10, por favor, de primer libro de Samuel. Tomando entonces Samuel una redoma, una vasija, un traste de aceite, la derramó sobre su cabeza, la cabeza de Saúl, y lo besó. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Vamos a hacer aquí una segunda pausa. Samuel, como ya les comenté al principio, ya había advertido al pueblo los peligros que implicaba tener un rey. Bueno, primero les dijo, no es la voluntad de Dios que haya un rey. Él es el rey.
pero se los iba a conceder. Y fíjate bien, un rey conforme a su corazón del pueblo. ¿Qué quería el pueblo, no? Un rey fuerte, un rey cuya presencia impusiera autoridad, un rey que incluso al compararlo con los reyes de las naciones vecinas, destacara. Y así se los dio, ¿no? Saúl era un hombre alto, bien parecido, de buen porte, fuerte. Le sacaba todo esto a los demás, ¿no? O sea, ahí está su rey. Pero esto tiene peligros, les dijo Samuel. Van a perder libertades. Creo que es en el capítulo 8 que les da ese discurso. Van a tener que pagar impuestos. Y algo que yo creo que a Samuel como profeta le preocupaba es que se iba a debilitar la imagen o el concepto de que Dios era el verdadero rey. Que los judíos, los israelitas, bueno, aquí estaban unidos en un solo pueblo, las 12 tribus, no pusieran sus ojos en el rey, sino en el Señor. Y ese era un peligro, porque con mucha facilidad tendemos a desviar nuestro corazón, nuestros ojos, nuestra mente de lo que es lo correcto. Muchas veces pensamos que son mis relaciones personales, son mis capacidades personales, es el dinero que tengo, lo que me hace salir adelante, lo que me da prosperidad, lo que hace que las cosas salgan bien. Y nos equivocamos, hermanos. Si la mano del Señor no está con nosotros, estamos perdidos. Y Samuel entonces derrama aceite de oliva seguramente, en Saúl, para señalar simbólicamente que ahora él es el ungido del Señor. Pero con este concepto, Saúl es un siervo del Señor para servir a su pueblo. Esa era la idea de este tipo de monarquía en la Escritura. Porque a diferencia de los pueblos paganos que rodeaban a Israel, los cuales muchos elevaban a nivel de divinidad a sus reyes, se morían, pero eran dioses según ellos, ¿no? O sea, eran simples mortales, ¿no? Los reyes de Israel deberían ser siervos del Señor, a través de los cuales el verdadero rey gobernaría su pueblo. En otras palabras, sería una teocracia a través de una monarquía. Y Dios lo quiere dejar claro. Versículo 2 del capítulo 10. Le dice Samuel a Saúl: hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de que allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios a Betel, llevando uno 3 cabritos,
otro 3 tortas de pan y un tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Vamos a hacer una tercera pausa aquí, hermanos. Saúl, según vemos en el mismo libro de Samuel, tenía como una autopercepción muy baja de sí mismo. De hecho, en 9:21, él le dice a Samuel, pues la tribu de donde vengo es la tribu más pequeña de Israel, la familia de donde vengo es de las más insignificantes de la tribu de Benjamín. Pues, ¿quiénes somos nosotros, no? Para que podamos levantarnos y gobernar Israel, ¿no? Y luego, pueblo desunido, un pueblo con sus jefes tribales, o sea, no era nomás un día pararse en una plaza pública y decir, soy rey de Israel, o sea, eso lo van a tener por loco, ¿no? Decir, sí, tú y cuántos más, ¿no? Pero Dios, conociendo, digamos, la visión pequeña que tenía Saúl de sí mismo, quiere darle señales de confirmación de su llamado. Y por eso lo envía como en este viaje. Es un viaje, vamos a decirlo así, de confirmación. Y yo a través de mi propia vida y la vida de otros hermanos, probablemente tú también tienes alguna experiencia así, yo he visto que cuando Dios nos llama a hacer algo, Dios te llama, pero después Dios también confirma. Te va diciendo si vas bien, si hay que seguir adelante. Pero para eso hay que tener un corazón, una mente y un oído dispuesto a escuchar la voz de Dios. Porque de nada sirve, hermanos, saber de Dios o incluso escuchar su voz y endurecer nosotros nuestro corazón. Cuando Dios te hable, no lo dudes. Hay que obedecerle. Porque es para nuestro bien. Muchas veces Dios nos habla de cierto aspecto de nuestra vida, de cierta impureza que hay, de decisiones que no debemos tomar. O muchas veces lo que hacemos es vivir una especie de ateísmo práctico. Es decir, creo en Dios, en mis conceptos personales, pero ya en la praxis, en la vida de lo cotidiano, no tomo en cuenta a Dios. Muchas veces ya hice mis planes, ya hice mis cálculos, ya inicié ciertas cosas, y de repente me acuerdo y digo, no he orado al Señor, ¿no? Y vamos y le decimos, Señor, y llegamos como nuestro pliego petitorio, fírmale, ¿no? Porque si no siento que no me vas a bendecir. Pero ahí ya estás tarde. O sea, el proceso justo es al revés. Nosotros, reconociendo pues el señorío de Dios en nuestras vidas,
reconociendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Tenemos que buscar su guía. Salmo 32 dice, te enseñaré el camino por donde debes andar. Pero honestamente, ¿qué hacemos la mayoría? Yo hago lo que me da mi regalada gana, ¿no? Y ocupo a Dios cuando las cosas empiezan a ponerse mal, ¿no? Ay, estoy ahogado en deudas, Señor, sálvame. O sea, y Dios es tan bueno, misericordioso, que como Pedro, ¿no? Duda y empieza a sumergirse en el agua y el Señor tiende su mano y lo saca, ¿no? Pero yo pienso que esa forma de vivir nuestra vida de fe no es una forma sabia. Al contrario, habla de la necedad de nuestro corazón. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos tropezado por nuestra necedad? Todos nosotros nos ha pasado. ¿Y cuál es la necedad? No buscar la voluntad de Dios, no buscar su guía en su palabra. Ahí en la palabra de Dios están los consejos, los principios de vida que han sido diseñados, en primer lugar, para dar gloria al nombre de Dios, y en segundo lugar, para nuestra protección. Dios no nomás nos puso ahí principios de vida para fastidiarnos la existencia. Él sabe lo que funciona. Pero nosotros, ¿verdad? O sea, nos encanta tropezar con la misma piedra y no una vez, ¿no? A veces tropezamos 5 veces, ¿no? Y hay personas que sus vidas son ciclos destructivos. Ahí están. Y lloran y se lamentan y se arrepienten, pero cuando menos te das cuenta, ahí están otra vez en el mismo ciclo destructivo. ¿Y todo por qué? Porque no hemos aprendido, hermanos, a buscar la guía de Dios para sus vidas. Y entonces, hermanos, Dios le confirma a Saúl, a través de este viaje de confirmación, que Él es quien lo va a hacer. En primer lugar, o sea, yo me pregunto, ¿no? Saúl mirándose pequeño, y en realidad creo que tenía mucha razón, ¿no? Como te decía hace unos minutos, ¿no? No nomás era pararse y decir, yo soy rey de Israel, ¿no? Sí, y tú y cuántos más, ¿no? Gracias, ¿no? No. Pero Dios va a confirmar el corazón de Saúl. Primero se encuentra a 2 hombres que le van a decir, mira, las asnas que estaban buscando, ya las encontraron. Ahora tu papá anda preocupado por ti, no por los asnos. Y luego más adelante vas a encontrar a 3. O sea, vean el grado de especificación que Samuel le da a Saúl. No está diciendo, y vas a hallar algunos hombres, y no, claramente, ¿no? 3 hombres te vas a encontrar que van a subir a Betel, que significa casa de Dios, era un lugar de adoración. Fue donde el ángel bajó ahí con Jacob, y te acordarás esa historia. Y al final les dice, mira, uno va a llevar 3 corderos, otro va a llevar 3 panes y otro va a llevar uno. O sea, vean el detalle que Dios le está dando a través de Samuel a Saúl. A diferencia de muchos de los autonombrados profetas de nuestro tiempo, ¿no? Que hay iglesias, lamentablemente, donde hay... Yo ya te expliqué y ahorita vamos a hablar un poco de eso, ¿no? O sea, Dios puede hablar y puede volver a usar un don de profecía, sí, pero hay mucho charlatán y uno tiene que tener cuidado con eso, ¿no? Pero aquí Dios
nos dice, las cosas son así y puedo llegar a este nivel de detalle. Y luego dice, y te vas a encontrar una compañía de profetas que están adorando, están como, no sé si en un viaje profético, déjenme llamarle así, y el Espíritu Santo te va a impulsar para que te unas con ellos, ¿no? Y es que miren, hermanos, esta llenura del Espíritu que experimentó Saúl, en primer lugar, era la evidencia verdadera de la unción. Porque el aceite era un símbolo, no era realmente la unción. La unción era el Espíritu de Dios obrando en la vida de Saúl. En segundo lugar, como ya en otras ocasiones les he explicado, la presencia del Espíritu Santo en el creyente en el Antiguo Testamento eran eventos temporales. No era una permanencia como ahora ocurre en el Nuevo Testamento. O sea, ustedes ven la doctrina del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y la vemos en el Nuevo Testamento, y la gran diferencia es que ahora el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros, ¿no? Juan capítulo 16. Y ahí está. Y el que no tiene el Espíritu no es de Él. Pero en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía como por temporadas, cuando Él iba a hacer algo específico con una persona. Por ejemplo, cuando se construyó el tabernáculo, el texto dice claramente que el Espíritu Santo capacitó a los artesanos del tabernáculo, y pues una vez que se acabó la chamba, pues igual el Espíritu Santo les dejó. Y no es porque estuvieran en pecado, ¿no? Simplemente cumplió la obra que él tenía determinada y así funcionaba. Con Sansón, ¿se acuerdan, no? Cuando Dios quería ejecutar un juicio contra los filisteos, entonces ahí venía el Espíritu Santo, le daba una fuerza increíble a Sansón, pero una vez que terminaba el evento, el Espíritu Santo se apartaba del hombre de Dios. Y así funcionaba en ese tiempo. En tercer lugar, la presencia del Espíritu Santo, esa llenura, era un estado de éxtasis, de alabanza, de gozo, de inspiración divina. Y es que si uno observa la vida de Saúl, en realidad no se le mira como un hombre inclinado a la espiritualidad. O sea, conocía de Dios como todo israelita, ¿no? Pero no se le ve un hombre con la pasión de buscar a Dios, ¿no? No vemos ahí a David, ¿no? David, o sea, salmos hermosos y donde nos revela el Espíritu Santo a través de lo que está escrito, su corazón deseando conocer más a Dios, ¿no? Aún en sus salmos penitenciales de arrepentimiento, uno puede ver la profundidad de la relación de David con el Señor. Pero Saúl no era tan, vamos a decirlo así, tan espiritual, ¿no? De hecho, él cuando sube a adorar y eso va con Samuel, o sea, no es que él, yo no recuerdo ahorita un pasaje, a lo mejor por ahí está, pero donde él tome la iniciativa, ¿no? Y en cuarto lugar, hermanos, este viaje de confirmación fue un tiempo de transformación para Saúl. Dios usó este tiempo para mudar, dice ahí el texto, ¿no? El corazón de Saúl. Y muchas veces tenemos incógnitas o preguntas, incertidumbres acerca de cómo opera el don de profecía en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y quiero leerte rápidamente algunas porciones de 1 Corintios 14, que ahí traigo en diapositivas, lo puedes ver en la pantalla, donde solo voy a resaltar y quiero que veas cómo Pablo instruye a esta iglesia, que al parecer estaba llena de dones, ¿no? Lenguas y sanidades y
profecía, ¿no? Para empezar, tenemos que quitar de nuestra mente la idea de que la profecía tiene que ver siempre con predecir el futuro. En este caso Samuel lo hace, ¿no? A través de dar con mucho detalle lo que va a ocurrir. Pero podemos ver en la Biblia que la mayoría del ministerio profético era declarativo, es decir, comunicarle al pueblo el mensaje de Dios. Ahora, quiero percibirte de algo. Uno puede ver a través de la historia bíblica como ciertos periodos muy marcados de cuando Dios levantó profetas. No siempre había profetas. ¿Y sabes cuándo Dios levantaba a los profetas? Cuando el pueblo de Israel estaba en apostasía. Cuando Dios iba a enviar un juicio. O sea, déjame decírtelo en otras palabras. No era una buena señal que se levantaran profetas. Porque Dios estaba moviéndose para advertir al pueblo acerca de algo. En cierta medida Noé fue un profeta. Porque mientras construía el arca, ¿qué le decía a la gente? Va a venir un diluvio, Dios va a destruir la tierra y aquí está el medio de salvación. Y la gente siguió su vida y sabes la historia, pero venía un juicio. ¿Sí? Cuando Dios levantó, por ejemplo, a Samuel, ¿era un tiempo de efervescencia espiritual o de decadencia? Entonces, decadencia, ¿no? Elí, sus hijos, los propios hijos de Samuel no siguieron los caminos de su padre. Es muy triste. Y muchos a veces a priori descalifican la paternidad de Samuel, dicen, fue un mal padre. Y bien, hermanos, uno instruye a sus hijos en los caminos de la fe y ellos al final toman la decisión de si seguir o no seguir caminando con Cristo. ¿Y en qué confía uno? En la gracia de Dios y que la palabra implantada en sus corazones va a germinar algún día, ¿no? Y a mí me da mucho gozo cuando he conocido jóvenes que han estado en la iglesia, se apartan de los caminos del Señor y sí, años después, con la vida hecha trizas y sus añicos, regresan a los caminos del Señor, pero ahí están y la gracia de Dios está para ellos, ¿no? Finalmente la gracia triunfa, ¿no? Pero observa, ¿no? Cuando Dios levanta a Elías y a Eliseo, un periodo profético y de muchos milagros, también eran los peores reyes que tuvo Israel en cuanto a apostasía. Cuando Dios levanta a Jonás para ir a Nínive, ¿por qué lo levantó? Porque Dios iba a destruir Nínive. O sea, entonces yo lo que miro en la palabra es que cuando Dios como que iniciaba un periodo profético, no era porque todo estaba en un avivamiento espiritual. No. Al contrario, ¿no? Era una señal de que estábamos en decadencia espiritual y que el Señor podía estar ya a la puerta trayendo un juicio a su pueblo. Ahora, rápidamente aquí, Corintios. Voy a leer solo unos fragmentos, ahí vienen los versículos. En cambio, dice el que profetiza, observen, fortalece a otros, los anima y los consuela. El que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. La profecía es superior que hablar en lenguas. A menos que alguien interprete lo que se dice, para que toda la iglesia se fortalezca. Si les llevo una revelación o un conocimiento especial o una profecía o una enseñanza, eso sí les sería de ayuda.
en una reunión de la iglesia para ayudar a otros, preferiría hablar 5 palabras comprensibles que 10,000 palabras en un idioma desconocido. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. De hecho, cuando hablé de esto en Hechos, les decía que las lenguas son una señal de juicio, porque van a escuchar el Evangelio en sus propios idiomas y muchos no van a creer, y eso es juicio para ellos. Sigo con la lectura. Si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, fíjate lo que ocurre, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando, en verdad Dios está aquí entre ustedes. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Otra manera de decirlo es disciernan si lo que están diciendo es palabra o no de Dios. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, hermanos, uno tiene que pedirle al Señor mucho discernimiento, ¿no? Sobre todo de esos autollamados profetas, ¿no? Decir, yo soy profeta, ¿no? Dios te va a hablar por su palabra. Y de hecho el profeta tiene que ser juzgado, o lo que dice tiene que ser discernido a través de la palabra de Dios. Versículo 7 de Samuel 10. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Ahí está la confirmación. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Ahí están las 2 debilidades de Saúl. El cumplimiento de estas señales, hermanos, que ahorita vamos a leerlo rápidamente en los siguientes versículos, eran la evidencia de que Dios estaba con Saúl. Y Dios quiere forjar el carácter de Saúl, como ya lo mencionamos, para que aprenda a esperar y aprenda a seguir instrucciones bajo la autoridad de Dios. Por eso Samuel le dice, me vas a esperar, no 1, no 2, 7 días, y cuando yo llegue te voy a enseñar lo que vas a hacer. Y Dios está tratando con el carácter de Saúl. Ahí, él debe aprender que aunque él sea nombrado rey de Israel, debe estar sujeto a la autoridad del Señor y en este tiempo de su profeta Samuel. Ahora, estar bajo autoridad, hermanos, la verdad no es un asunto fácil. Nuestra naturaleza como que se retuerce, ¿no? O sea, no nos gusta la autoridad. Nuestra naturaleza nos lleva a la rebeldía. Pero ¿qué dice la Escritura? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aprender a estar bajo autoridad implica que el Señor está llevándonos a tener un espíritu humilde. Porque reconocemos en primer lugar la autoridad de Dios, pero también reconocemos la autoridad que Él ha transferido a otras personas
en el gobierno humano, en la vida eclesiástica. Y estamos dispuestos, ¿no?, a sujetarnos al Señor. Y nos cuesta, ¿no? ¿O a alguien de aquí no le cuesta sujetarse? Versículo 9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, fíjate, hasta que Saúl se dio la vuelta y comenzó a caminar, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó con ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis, no? Samuel también entre los profetas. Y alguno de allí respondió: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo un proverbio: también Saúl entre los profetas. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Fíjense, hermanos, acá hay un detalle que a lo mejor no lo percibimos a primera vista. Pero solo Dios tiene el poder de tocar y cambiar el corazón. Entonces, no lo hizo mientras estaba con Samuel, porque Dios no quería que Saúl pensara que era Samuel quien estaba haciendo esa obra, ¿no? Cuando él da la espalda y comienza su camino, su viaje espiritual, su viaje de confirmación, es cuando el Señor muda su corazón. Y hermanos, un corazón transformado no es un acto del esfuerzo humano. No basta con decir quiero ser mejor persona. No basta con planear y buscar mejores formas de ser, cursos de superación personal, de desarrollo personal. Realmente la transformación de la que habla la Biblia es una obra del Espíritu de Dios en nosotros. Y nuestro deseo y oración debe ser que constantemente Dios esté haciendo su obra aquí en nuestro corazón. Porque, hermanos, la forja revela las impurezas. Y honestamente, hermanos, a veces salen cosas horribles que todavía están ahí en nuestro corazón. Y Dios las perdona, pero Dios no las quiere dejar ahí. Dios quiere limpiar esas impurezas, sacarlas de nuestra vida, para que podamos ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Que seamos el acero de mejor calidad que el Señor está produciendo en nosotros. Y muchas veces, hermanos, lamentablemente, al no ser personas que estamos buscando al Señor, nuestro pecado nos nubla la vista, nos endurece el corazón y no vemos, según nosotros, ¿no?, toda esa suciedad que todavía está ahí adentro. Porque, mira, cristianamente uno puede aprender las conductas de la vida de iglesia, ¿no? Te sonrío, hermano, Dios te bendiga, ¿no? La paz de Cristo contigo, ¿no? Y tenemos, o sea, nuestra jerga, nuestro lenguaje en la iglesia, ¿no? Y pareciera que hemos adoptado esa subcultura y lo hacemos muy bien. Pero eso no le impresiona a Dios. Los fariseos eran intachables en el sentido de su apariencia externa, ¿no? Sus vestidos, sus flecos,
llevaban la escritura, ¿no?, en sus filacterías, lavaban 7 veces sus manos antes de comer porque querían ser ceremonialmente puros, pero tú sabes que las reprensiones más duras que Jesús tuvo para un grupo fue para ellos. Ustedes son unos hipócritas. Y hermanos, Dios sabe esas cosas sucias, horribles que hay en nuestro corazón. Y quiero decirte que no es suficiente desear cambiar. Yo quiero cambiar. Está bien, es un deseo. Pero yo no lo puedo hacer. ¿Quién sí lo puede hacer? Señor. Entonces tengo que quebrar mi orgullo, venir delante de Dios y decirle, Señor, tú sabes la clase de pecador que soy y cuánto necesito tu gracia. Cuando uno comienza el caminar con Cristo, uno pensaría que entre más años pasan, uno va a necesitar menos la gracia de Dios, pero justo sucede lo contrario. Si tú estás caminando con Cristo, si tú estás buscando su rostro, el Espíritu de Dios se va a encargar de mostrarte que estamos más necesitados de su gracia, de su obra. Y nuestra oración debe ser como la de David, ¿no? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva mis pensamientos, mis sentimientos. Tú los conoces todos. O sea, puedo engañar a todo mundo menos a ti. Y al final, ¿quién es el importante? Entonces yo digo, ¿qué ganamos, no?, con crearnos una imagen? Digo, tampoco voy a ser un patán por eso, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que nos demos cuenta lo importante que es dejar que el Señor nos tenga en la forja y no huirle. No quieres salir corriendo. El otro día me dormí en la sala profundamente como 1:30 y cuando desperté dije, ojalá todo fuera un sueño, ¿no?, lo que estoy viviendo ahorita. Pero no, ahí está. Y yo quisiera que Dios lo quitara en un instante, ¿no? Y decir, soy libre de esto, ¿no? Pero Dios tiene sus planes. Y Dios me tiene en la forja. Y Dios sabe lo que hay que ahí quitar, lo que hay que cambiar, porque solo Él lo puede hacer. Acuérdate lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. Y esa es nuestra esperanza. Y acuérdate, ¿cuál es la meta de Dios? Formar la imagen de Jesús en nosotros. Por increíble que parezca, como diría aquel viejo programa de Ripley, ¿no? Aunque usted no lo crea, esa es la meta de Dios. Vamos a terminar con versículo 14 al 16. Ya me extrañaban, ¿verdad? Porque no sé si los otros se han extendido también, pero dice versículo 14, un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuiste? Está mal dicho, ¿verdad? Aquí dice en español antiguo, ¿a dónde fuisteis? Y él respondió, a buscar las asnas, y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl, yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas. Mas el asunto del reino
de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Bueno, parece que Saúl estaba aprendiendo, ¿no? Y fue sabio de parte de Saúl no decirle nada al tío. Honestamente, yo creo que el tío le hubiera dicho, estás loco, ¿no? O sea, ¿cómo va a ocurrir eso, no? Pero Saúl parece que está entendiendo que tiene que esperar a Samuel en Gilgal. Y entonces no le descubre nada ni del reino, ni de su fingimiento, ni de la experiencia espiritual tan profunda que acaba de tener. Y está esperando a Samuel para que Dios lo guíe a través de él y le muestre los pasos a seguir. Así que, hermanos, quiero terminar haciendo unas reflexiones finales. Dios es quien nos capacita para ser instrumentos útiles. Eso no implica que no tengan ningún valor los dones, los talentos, los recursos que Dios te ha dado, pero no perdamos el enfoque. Es Dios. La mano del Señor en tu vida, en los tiempos de bonanza y en los tiempos de dificultad. Porque así obra el Señor. La vida de José el Soñador es un ejemplo de una vida de muchos obstáculos, de muchos problemas. Odiado por sus hermanos, intentado matar por sus hermanos, vendido por sus hermanos. Lo venden y la mano del Señor está con él, pero de repente la mujer de su amo le echa el ojo porque era un galán. José era un Brad Pitt, ¿no? Y lo mandan a la cárcel. Y en la cárcel ahí está y Dios le da gracia y Dios prospera lo que hace en su mano. Y no pasó un año. O sea, eso fue toda, no digo una vida, pero muchos años de estar en la forja. Pero si José no hubiera estado en la forja todos esos años, Dios no hubiera desarrollado el carácter que necesitaba para ser salvador de su pueblo e incluso de Egipto y de muchas naciones en el tiempo de la hambruna. Claro, cuando fue vendido como esclavo, pues él no sabía eso, ni lo veía venir. Cuando fue a la cárcel todavía peor, ¿no? Ya no solo era esclavo, ahora estaba preso. Y de ahí, de ese lugar donde era imposible salir, Dios lo sacó para ponerlo como el segundo del reino. Pero estuvo en la forja. Y fue Dios quien lo capacitó, fue Dios el que lo sacó, fue Dios el que lo prosperó, fue el Dios el que lo levantó a su debido tiempo. Así que, hermanos, dejemos que el Señor nos lleve a la forja, aunque duela, aunque no entendamos ahora los para qué. Confiemos en que Él nos ama, en que Él ha dicho, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Te sustentaré con la diestra de mi justicia. El salmista en el Salmo 48 dice, y aún más allá de la muerte, el Señor nos guiará. Amén. Padre, venimos ante ti
agradecidos en el nombre precioso de Cristo, porque a través de estas hermosas narrativas de tu palabra hay lecciones importantes para nuestra vida. Enséñanos a esperar en ti. Enséñanos a aprender a escuchar tus instrucciones. Y Señor, danos un corazón obediente para ti. Que podamos responder positivamente a lo que tú nos vas revelando en tu palabra y en nuestra vida. Porque es para tu gloria, porque es para nuestro bien. Y Señor, que el no saber esperar, la impaciencia y la desobediencia no sean lo que nos lleve al fracaso en nuestro caminar contigo. Padre, ayúdanos a recordar que tú eres quien nos capacita para ser instrumentos útiles en tus manos. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos.